Probando sonido, 1, 2, 3, sonido. Muy bien. Un saludo para México. Un saludo para todos los integrantes de la sala. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional del Trading Latinoamericano. Dándole las gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos permite una transmisión clara y limpia el día de hoy para el discernimiento de todos ustedes, el entendimiento de lo que tiene que ver con los mercados financieros. ¿Me confirman, por favor, si ya tienen acceso a la pantalla antes de iniciar? Sí, profe, ahí se ve. Excelente, muchas gracias, muy bien. Bueno, vamos a estar analizando el día de hoy varios aspectos, así que, bueno, vamos a dar el inicio. No sin antes darle las gracias a todos los asistentes y recordarles todos que esto es un material didáctico, es un material educativo, así que como nota legal no tiene incidencia dentro de tus decisiones de inversión. Recuerde que los mercados financieros conllevan a riesgos que son tu responsabilidad manejarlos con una gestión y racionalidad. Ni Latin Trading Company, ni Juan José Herrera, ni Iron Forex se hace responsable de tus estrategias de inversión ni de tus resultados. Somos una marca registrada y patentada bajo las leyes de protección de contenido, por lo tanto el uso de este material sin previa autorización de Latin Trading incurrirá en un delito federal internacional. Si todos están de acuerdo con la exoneración, me colocan un 5 en el chat y damos inicio a esta clase del día de hoy, por favor. Muy bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Recordándole a todos suscribirse también al canal de YouTube, en el cual pueden obtener todo este contenido y mucho material educativo. Un poco para que lo escuchen mejor. Perdón. Exponente Juan José Herrera, analista de estratega de mercados de Iron Forex para Latinoamérica. Contenido de la clase. Vamos a ver, iniciando el tema del coronavirus, como ha sido costumbre durante este prácticamente año y medio. De ahí veremos algunos aspectos de calendario macroeconómico. Iremos a ver algo de Europa, algo del Reino Unido. Luego enfocaremos mucho este webinario en lo que tiene que ver con el tema de la inflación y los tipos de interés. Vamos a hacer un análisis a fondo de esto. Vamos a tener también un análisis del bono de rentabilidad de 10 años y de 2 años. Y para los grupos VIP ya vamos a tener lo que son el análisis de materias primas, análisis de divisas, análisis de petróleo y algunos análisis de opciones americanas. Suscríbete al canal de YouTube. No olvides dejarme tu like en forma de agradecimiento para todo este contenido que créeme que siempre quita bastante tiempo investigación el poder conseguir los datos y hacer algunos gráficos o otros poderlos encontrar. Entonces es una forma de poder agradecer. Bueno, empezando por el lado del coronavirus, las cifras superan los 307 millones de contagios. Tenemos 17.3 millones de casos activos y superamos los 5.5 millones de fallecidos. La crisis parece haber pasado un segundo ciclo durante los procesos de vacunación y la letalidad de la variante Omicron parecen ser controlables y a pesar de ser más contagiosa, la posibilidad de reducir el nivel de alerta a endemia sigue en aumento. ¿Esto qué significaría? Significaría que estaríamos ante una posibilidad de crecimiento y al no tener restricciones en algunos países. Perdón. En el lado de Europa, vamos por los datos de PMI de servicios, donde se estabilizan a nivel pre-COVID y el dato del PMI industrial con muy buenos datos en la producción europea. Ahora miraremos cómo se ha traducido esto en los traslados de cartera a los inversores. Por el otro lado, hay unas muestras superiores a los niveles de pandemia, superiores al 21%. O sea, estamos produciendo industrialmente en Europa mucho más de lo que se producía antes de la pandemia. El Banco Central Europeo insiste en que la inflación es transitoria y manda de nuevo un mensaje claro de no subir las tasas de interés hasta el 2023, excepto Alemania y España, que sí tienen unos niveles de inflación altos. Entonces aquí hay un tema entre la Unión Europea, que hay países que son muy conservadores con sus gastos y que tienen una situación económica, digamos, no tan difícil como tienen otros países que tienen un nivel de endeudamiento más grande como por el lado de Alemania o el lado de España principalmente.
La inflación en Europa llega al 5% desde el 4,9%. Esto no es mucho, el aumento de un 0,1%. Pareciera que no, pero el problema es que los analistas preveían un dato menor a la inflación en Europa. Entonces, si yo espero menos y me sale más, así sea más por un 0,1, pues realmente me estoy alejando de la cuota de lo que esperaba, que era por debajo, creo, del 4,5%. Entonces, si llegamos a los niveles de inflación de 1990, ya empezamos a ver estos impactos en los calentamientos salariales y estos son un aumento del coste de la producción que no tiene retorno, es estructural. Perdón. En el lado de Europa, seguimos viendo con Reino Unido, tuvo un crecimiento del 7,5% en el 2021, más una caída histórica que venía del 9,4% un año anterior debido a la crisis de la pandemia. Este informe nos permite tener directamente como una previsión sobre las libras a través de lo que tiene que ver con el crecimiento o más bien con la valoración de las libras a través de las subidas de tipos de interés. Así que muy pendientes con el tema de las libras, si estamos viendo que realmente están siendo hawkish, están siendo estrictos con el crecimiento económico, esto podría impulsar un poco lo que tiene que ver por el lado de las libras. En el lado de Rusia, vamos a estar viendo que si se han transcurrido dos semanas desde la escalada en la tensión que existe en la frontera de Rusia con Ucrania, debido al avance de las tropas de esta primera nación, con una aparente intención de invasión en el corto plazo. Estamos viendo que directamente, luego de dirigir las palabras de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, durante este fin de semana, en que se volviera a considerar una inminente ocupación de suelo ucraniano ante los nuevos ejercicios rusos llevados a cabo con más de 10,000 efectivos que están sobre la frontera y que están listos a combatir, que solamente podría ser una de las guerras más esperadas del último tiempo, de acuerdo con el conflicto geopolítico que arrastran durante la última década, sumando nuevos antecedentes en las últimas horas, debido a la cancelación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por entablar una nueva línea de diálogo con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Así que considerando la volatilidad que podría tener una guerra, vamos a empezar a ver los impactos que ha tenido durante esta semana. Número uno, vamos a empezar a ver cómo el riesgo geopolítico de la invasión de Ucrania a Rusia durante la tensión ha subido, como ven este repunte, al día de hoy, febrero 22, este informe es de febrero 22, dado que en el lado de Europa ya viene siendo febrero 22. Así que actualmente estamos viendo al día de hoy en Europa que estamos viendo un repunte del riesgo geopolítico de una invasión a Rusia. ¿En qué se ha impactado los mercados precisamente? Pues por un lado estamos viendo lo que son los inversores cíclicos, los inversores que van a las inversiones cíclicas según cómo se comporta el ciclo de la economía, y estamos por otro lado viendo las grandes rotaciones de cartera al día de hoy, febrero 22. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, significa que en la aspersión al riesgo, cuando vemos que hay tensión geopolítica, los inversores tienden a buscar activos refugio, caso oro, plata, que se ha visto tradicionalmente, y hemos visto los repuntes del oro y de la plata durante las últimas sesiones, donde solamente han tenido una sesión en pérdida, el resto solamente han sido sesiones ganadoras. Entonces, por el lado de los inversores, estamos viendo que la rentabilidad de los bonos, como ha bajado, han hecho un traslado de las carteras de las empresas americanas y han hecho un traslado de las industrias, poco, pero se ha hecho un traslado. ¿Hacia dónde se ha ido este traslado? Se ha ido a los bancos, se ha ido a los mercados emergentes, se ha ido en menos proporción a las materias primas que ya no crecen tanto, la energía que ya no está creciendo tanto, aunque todavía se espera que crezca según la tensión geopolítica, podría crecer mucho más por la importancia de Rusia en este sector. Y vemos que hacia las eurozona equities, o sea, hacia las empresas europeas, miren cómo está el crecimiento. Entonces, lo que vimos ahora
anteriormente, de las noticias de Europa, vemos cómo los inversores lo han tomado de una muy buena manera en el crecimiento del traslado de capital de bonos a lo que tiene que ver con empresas. Y estamos viendo, les coloco un poco más grandecito, ahí, eso. La importancia de los bancos. ¿Por qué el sector financiero se beneficia en el lado cíclico? Pues porque van a subir los tipos de interés. Al subir los tipos de interés, pues obviamente se van a pagar más por tener dinero dentro del banco. Entonces, si tú eres dueño del banco, pues los crecimientos del banco al tener una tasa de interés más alto, se supone que tengan mejores rendimientos. Y en el lado de Europa, perdón, estamos viendo una gran rotación del dinero del Reino Unido hacia los mercados, primero a los mercados emergentes, luego hacia el traslado de la energía, luego estamos viendo hacia los consumer staples, que son los bienes de consumo de aseo personal, lo que consumimos sin importar el ciclo que tenga. El lado del dinero, las divisas, que también se empieza a volver importante en el lado de cuando suben las tasas de interés, el dinero se pone más caro, por el cual tener dinero económico ahora, sabiendo que va a subir más, es una forma también de poder generar rentabilidad. Igual los bonos que han disminuido en gran cantidad y estamos viendo que en el lado de la eurozona y en el lado de las industrias se ha visto una reducción del traslado de capital en el día de hoy, febrero 22, al cierre de las del vencimiento de las opciones, al rollover. Me regalan un 5 al chat si tienen pantalla, si tienen audio, si van todo bien hasta ahí. Bien, entonces, de toda esta información de Europa, ¿qué podemos sacar como previsión? Pues aparentemente la restricción monetaria, así como las señales positivas que logran integrar la economía europea, como la alemana, logra mantener un rango de lateralidad que nos muestra un selectivo durante los 12 meses aproximadamente. El mercado se mantiene muy pendiente de la evolución de la inflación, así como la percepción del Banco Central Europeo ante su persistencia y las medidas que se puedan adoptar en lo que resta del año, incluso llegando a considerar la posibilidad de conocer un alza de tipos de interés antes de finalizar el 2022, algo que hace un mes atrás o menos de un mes atrás acababan de decir que no se daría, que no veían la posibilidad de subir las tasas sino hasta el 2023. Ahora están hablando de la posibilidad de conocer, no de subir, de conocer. Tenemos que interpretar muy bien cada palabra que se digan en los informes, porque este es el juego precisamente del sostenimiento del mercado. Va a ser conocer precisamente cómo el diálogo, el dialecto soft landing, que trate de no impactar a los mercados, debe de llevar los discursos de la Reserva Federal, tanto como las respuestas que le den a la prensa en los días de la reunión. Los mercados no dejan de ser frágiles y no obstante, la oportunidad de comprar papeles baratos puede llegar a ser muy atractiva en el corto plazo con los conflictos geopolíticos y la inflación si se modera. Entonces, estamos viendo que ha venido cayendo sobre un cielo redondeado, tenemos una divergencia importante de los mínimos crecientes y también tenemos, de máximos crecientes y también de mínimos decrecientes. Entonces, por lo cual estamos viendo una posible caída. Si tuviéramos una ruptura de los 14.400 puntos en el DAX, podríamos tener un leve rebote y luego sí, la búsqueda hacia el punto de equilibrio por lo menos del 50% de toda la subida que tuvo durante el mes de abril del 2020 hasta octubre del 2021. Bien, llegamos al lado de Estados Unidos. No sin antes dejar la perspectiva de lo que tiene que ver con el calendario macroeconómico, donde el inicio de semana, hoy festivo, quería traer algo de tranquilidad, pues el mercado parece inquietarse ante el escenario geopolítico que emana entre Rusia y Ucrania, así como de los países de la OTAN que buscan llevar a cabo más o menos como un diálogo
dentro de todo lo posible también debajo de lo que tiene que ver con la atención a esta crisis, pues también están desplegando ciertas tropas hacia las fronteras. Entonces, el mercado se mantiene como expectante hacia una cifra que podría resultar decisiva para la Reserva Federal este jueves, lo que tiene que ver con un inminente alza en las tasas de la referencia de la Fed. El PIB de Estados Unidos, que también se ha marcado con una gran agresividad, con lo cual actuaría Jerome Powell y sus colegas este próximo 16 de marzo, que se espera con un 82,8%, un alza de al menos 25 puntos básicos. El PIB correspondiente al cuarto trimestre estimado para el 2021 podría estar en una orden del 7%, muy por sobre el 2,3% antes señalado, brindando una esperanza al mercado que pareciera perderlas al cierre del pasado. Aquí tenemos que ver si realmente estas expectativas de crecimiento económico podrían verse reflejadas más allá de las expectativas de los analistas y de la Reserva Federal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar realmente si a esta perspectiva del crecimiento económico que dicen que es del 7% en comparación al 2,3% antes señalado? Esto quiere decir una subida de casi 5 puntos porcentuales, 4,7 puntos porcentuales. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar que realmente la salud económica y el crecimiento económico de Estados Unidos se está llevando a cabo? Número uno, los datos de ventas minoristas se recuperaron desde una caída del menos 25,5% y luego ahora ya estamos viendo sobre una caída del 2,2%. Así que esta subida que nos representa realmente unas ventas minoristas que están impulsando la economía y el crecimiento. ¿Pero a dónde? ¿A dónde se vendió? ¿Cómo es el crecimiento de las ventas trimestrales? ¿Cómo ha venido creciendo? Miren esto. Esto tuvo un efecto rebote de una demanda agregada a través de los bonos que se enviaron hacia la casa, y bueno, todo el dinero que se ha venido a través de una política ultra expansiva, entregando a la misma economía que luego ha tenido un gran decrecimiento de esta misma efecto de la masa monetaria, llegando a un punto de equilibrio superior a la pandemia, pero muy inferior al dato de crecimiento que realmente deberíamos de estar teniendo. ¿Por qué pasó esto? Esto pasa porque la oferta no alcanza a cubrir a la demanda por los gastos que se implementaron de inflación, los altos costes de producción, y no alcanzaron a producir todo lo que demandó el mismo mercado. Entonces, al no poder comprar bienes y servicios, pues obviamente ni en tiendas minoristas se van a ver reflejados estas ventas, se van a ver dinero en la renta fija, se van a ver en el sector inmobiliario que subió un 15 a un 25%, se van a la bolsa de valores, a inversiones en acciones que creció en los últimos 2 años más que en 15 años. Entonces, estamos viendo que ahora, en esta etapa, empieza a calmar un poco la euforia de la aspersión al riesgo. También tiene mucho que ver con el riesgo que hay de la bolsa y lo que piensan los inversores por una crisis. Entonces, vemos que el e-commerce subió un 14,5%. ¿De dónde? De un 11,4%, subió un 4%. Esto es importante porque estamos viendo que el comercio digital, a pesar de la pospandemia, se arraigó en nuestros hábitos de compra. Hoy en día tenemos muchas más compras, aprendimos a comprar por internet y aprendimos a fiarnos de la contraentrega y de los envíos. ¿Y quién antes no compraba en Amazon porque le daba desconfianza que los vendedores lo estafaran y no le llegara su producto a la casa? Regáleme un 5 al chat ahí. Los que antes no compraban por internet, no solo por Amazon, por cualquier mercado, Mercado Libre, eBay, cualquiera de ellos. Bien, ahora regálenme un 6 al que le haya cambiado esa perspectiva o en el último mes o en este año haya comprado por internet algo. Bien, excelente. Ahí creo que estamos viendo
el cambio de mentalidad que hemos tenido quienes hacemos la economía, que somos los consumidores. Por un lado, las tiendas físicas también se han recuperado a través de la apertura de lo que tuvo que ver con la pandemia, pues obviamente del 7% subió al 9.2% las ventas en las tiendas físicas. Esto es un crecimiento de la salud económica, pero más que todo de la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque necesitan empleados para atender las tiendas físicas, mientras que con el e-commerce, con las redes neuronales y los chatbots se puede atender a 100 personas, mientras que con las tiendas físicas no. Entonces, esto ayuda a la tasa de empleabilidad. Y el e-commerce es, por el contrario, un decrecimiento de la tasa de empleabilidad. En el sector de los muebles vemos que no tuvo mucho crecimiento. Esto tiene que ver en el área del coste de la madera. El coste de la madera está imposible, por el cual no hubo un crecimiento en el lado de los muebles. En el lado de los vehículos a motor y de los componentes vemos un crecimiento que antes estaba en menos 1.6 al más 0.57%. ¿En qué se va a traducir esto? Que el sector de la economía que más inflación tuvo y más le aportó a la inflación es el sector de los automóviles. Así que si hay más componentes, van a salir producción de automóviles más económicos y esto va a hacer un decrecimiento del precio de los automóviles, tanto usados como los nuevos. Porque si los autos nuevos están muy caros, ¿qué hace? Contesten en el chat. ¿Qué haría usted si quiere comprar un auto y los autos nuevos están muy caros? Para que participemos todos de la clase y vamos haciendo educación constructiva. Yo como transmisor de la información y ustedes como receptores de la misma. Excelente, KAI 520. Compre usado. Compre un usado, busque un sustituto, busque algo de buena calidad, pero de un precio más económico, un carro usado. Entonces, los precios de los usados también se impulsan porque el precio de los vehículos nuevos son muy altos. Al bajar los vehículos nuevos, las personas van a preferir comprar un auto nuevo que comprar un auto usado. Entonces, ahí se va a ver en los componentes de autos nuevos, se ve el tema de los autos de la producción de los vehículos. Los materiales de la construcción, lo que nos traslada del 1.2% a más del 4%. ¿Qué nos traduce esto? Esto nos traduce que van a haber viviendas nuevas. Y si hay viviendas nuevas, los alquileres y las viviendas usadas van a remitir. ¿Y cuál es el siguiente factor que más le ha aportado a la tasa de inflación? El sector inmobiliario y el sector de la vivienda, después del de los autos. Entonces, aquí estamos viendo lo que ve la Reserva Federal para posiblemente no subir los tipos de interés, al menos hasta que no terminen el paquete del QE sin acelerar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que realmente les está funcionando la estrategia de darle tiempo a la inflación, de darle tiempo a que remitieran los cuellos de botella, de darle tiempo a que se organizan los contenedores, darle tiempo a que se regule el tráfico marítimo, darle tiempo a que la crisis de Evergrande impactara sobre diferentes sectores inmobiliarios. Entonces, todo esto nos deja a nosotros dejar de ver que materiales de construcción al remitir incluso que no crecieron más porque es que el coste del acero es muy alto. El coste del cemento, ¿cuánto ha subido el cemento? ¿Cuánto ha subido el acero? ¿Cuánto subió la madera? ¿Cuánto subió los fletes y el petróleo? Entonces, esto tiene frenado, aparte de que una crisis inmobiliaria es muy de un sector tan grande como Evergrande, de una empresa, de una compañía tan grande y con el respaldo del gobierno, que la dejen caer, le genera mucha desconfianza al inversor inmobiliario. Y esto se traslada a otras compañías que no tienen la culpa. Hagamos una comparación X de inmobiliaria A e inmobiliaria B. Inmobiliaria A es una inmobiliaria muy grande, tiene muchos contratos que va a construir casas a futuro. Y cuando usted paga un plan de vivienda a futuro, usted está comprando un pedazo del futuro. Usted no está comprando una vivienda tangible y material. Entonces, ¿qué pasa si la compañía durante el transcurso del tiempo no puede cumplir con el plan de vivienda y no puede entregarle su vivienda en ese tiempo? Se va a la bancarrota y se pierde su dinero.
Si se pierde su dinero y el de muchas personas que invirtieron en la vivienda, y yo tengo invertido mi dinero en la compañía B, una compañía que es responsable con sus deudas, que ha entregado todos sus apartamentos a tiempo, sus planes de vivienda a tiempo, que ha sido responsable con sus gastos públicos, fiscales, impuestos. Pero a mí me da desconfianza, porque si le pasó a ellos, ¿por qué no le puede pasar a esta que tiene menos dinero y menos respaldo? Contésteme si no piensan ustedes igual o pensarían ustedes de esa manera. Posiblemente usted pudiera retirar su inversión de ese sector y llevarlo a un sector que tenga mejor aspersión al riesgo, mejor, tal vez no tanto beneficio, pero me cubre que no me vaya a perder mi dinero. Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo la empresa ve que no tiene ninguna culpa, que no ha hecho nada malo, se ve afectada por lo que los malos comportamientos empresariales, fiscales, tributarios, etcétera, que haga una compañía grande de su mismo sector y de su mismo nicho. Un 5 al chat, si me comprendieron esta explicación, por favor. Bien, el otro lado ya no es tan importante, pues es el lado de los deportes, el sector de las gasolineras. Es obvio que debería crecer, pero no creció lo suficiente en comparación con lo que ha crecido el precio del petróleo. O sea que esto en cualquier momento, estas ganancias de las estaciones de servicio se presentan como una buena opción para invertir ahora en ciertas compañías, siempre y cuando la proyección del precio del petróleo siga subiendo. Bueno, Profe, ¿sí? yo quiero hacerle un comentario. En el caso de las bebidas, veo un porcentaje negativo, ínfimo, pero yo veo que las bebidas más caras, cuando una economía está cayendo, bueno, en mi caso, mi país, que las bebidas más conocidas se dejan de comprar, pero el consumidor consume una bebida más barata y yo veo que tiene un crecimiento esa bebida. Es que no tiene muchas opciones. Las bebidas regularmente durante los países es Coca-Cola y Pepsi. Eso es un gremio que tiene muy cerradas las entradas a mercado. Entonces Coca-Cola y Pepsi determinan el precio realmente. Y si alguien quiere competir contra Coca-Cola y contra Pepsi, pues tiene que competir primero contra 100 años de publicidad y la costumbre de todos de tomar Coca-Cola y Pepsi. Entonces, el No, lado de las bebidas, en realidad lo que está pasando en mi país es distinto. Es que aunque suba Coca-Cola, se va a consumir menos y están creando más empresas de bebida y veo que en los negocios hay más bebidas que yo hace mucho que nunca porque ellos las tienen un vi y competidor muy directo en el sector muy cercano a tu ujú. país, que es un sustituto muy similar. Es como el precio de la margarina junto con el precio de la mantequilla. Si la mantequilla sube mucho, pues las personas consumirán margarina. Es un producto similar y puede servir para lo mismo. En el caso, no quiero mencionar marcas en sí, pero ahí en ese sector, entre Perú, Colombia y Ecuador, hay una marca muy fuerte que incluso Coca-Cola quiso con un tiempo no solamente comprarla, sino que al ver que no la pudo comprar, la ha intentado acabar, pero sigue creciendo. No solamente esa, sino que ese le ha servido de ejemplo, como tú dices, para que otras marcas empiecen también a hacerse en este nicho que ha sido realmente cerrado. Y uno de los precios, una de las cosas más importantes es realmente si cuando Coca-Cola regule sus precios y baje a los precios que tengan las otras compañías, si realmente ya las personas van a conservar ese gusto por la calidad o por el coste. Bueno, vamos avanzando que tenemos todavía bastante por ver. El lado de la inflación, tenemos el IPC y la tasa subyacente de los Estados Unidos. Tenemos el IPC como la variación de precios que tenemos de comparación de un año base con el siguiente año. Así que es prácticamente conocido como una tasa de inflación, el cambio porcentual que tenemos año contra año. Hay dos inflaciones. Una inflación es la inflación de la Reserva Federal que tiene ellos para tomar sus decisiones, la que no computa alimentos y energía, conocido como la inflación subyacente, y la otra que es como la tasa de inflación general o el IPC. En esto estamos viendo que el 7.5% ha llegado a la inflación
a tocar picos que no conocíamos desde hace 40 años. ¿Cuál es la diferencia de tocar los picos de hace 40 años, de febrero de 1982 a febrero de 2022? Que en este tiro teníamos las tasas de interés al 3.8%, mientras que hoy en día tenemos las tasas de interés al 0%. Ahora veremos cómo hace la diferencia de eso cuando se suban los tipos de interés. Entonces, como dato general tenemos el IPC, tenemos 7.5, que es la tasa de inflación general, y 5.4, perdón, 6.0, que es la tasa de inflación subyacente. En el lado de los salarios, estamos viendo que precisamente esta inflación se ha empezado a remitir hacia uno de los sectores más difíciles de controlar, no solo para los bancos centrales, sino para todos los gobiernos en general. Es el lado del tema de los empleos, de los salarios. Porque cuando los salarios empiezan a subir, esto es estructural. Esto nadie permite que después de que le suba usted su salario por hora de 12 dólares, que estaba en el 2000, a 22 dólares en el 2022, ¿quién le permitiría que le rebajaran otra vez a 15 o 16 dólares el salario? Nadie, ¿cierto? Se irían de su trabajo. Entonces, esto nos remite, es una inflación estructural que se vuelve presión salarial y es inflación persistente, o sea que se tienen que contar para la Reserva Federal cuando haga los datos del 2.0, que es la meta de inflación de ellos, tienen que descontar esto como un deflactor para poder comprender cómo los salarios deben de subir estructuralmente como sube la inflación, porque si los salarios no suben al ritmo que sube la inflación, entonces estamos viendo una recesión económica. Así que es importante cuánto suben los salarios durante este año y cuánto sube la inflación en este año, para que hagan una comparativa de los dos, ¿ok? Y vean el rendimiento y la curva inversa. En este lado estamos viendo el lado que tiene que ver con la participación de la fuerza laboral de los Estados Unidos, es decir, cuánto trabajaban en el crecimiento económico antes de pandemia, cuánto trabajaron después de la pandemia y luego cuánto se ha recuperado el trabajo de pandemia. Vemos que muchos de los trabajos no se recuperaron durante el tiempo de efecto rebote de la expansión monetaria. Es decir, si a mí me mandan dinero a mi casa y yo tengo miedo de salir porque un virus me va a matar, pues yo no voy a trabajar, y si con lo que me dan me alcanza para cubrir mis gastos básicos, pues yo a qué voy a salir a trabajar. Y cuando tenga que salir a trabajar porque ya no dan el auxilio, pues lo más factible es que busque otro empleo, un empleo de mejor rentabilidad. Y eso es lo que hicieron muchos, volvieron a sus empleos habituales, pero muchos no regresaron a sus empleos habituales. Entonces, el no regreso a esos empleos habituales ahora se está traduciendo en el aumento del salario por hora trabajada nominal. O sea, ahora un americano te cobra más por trabajar una hora que antes de la pandemia. ¿Y esto cómo traduce? Pues que yo como inversor, como dueño de una compañía, de una empresa, pues tengo que trasladarlo al producto, bien o servicio terminado. Y eso me va a hacer que venda menos porque el producto va a ser más caro. Y si yo no se lo quiero traducir al precio porque entonces esto me va a hacer vender menos, entonces se lo tengo que traducir a los beneficios que yo me vaya a ganar por vender este producto, bien o servicio. Y si yo hago eso, o sea, si yo le quito los dividendos, la rentabilidad a mi compañía, los dividendos, la ganancia, entonces, ¿qué van a hacer los inversores de mi empresa que están invirtiendo en ella para buscar rentabilidad y un beneficio, un retorno de su inversión? Pues se van a ir a otros sectores y a otras compañías que sí le den rentabilidad y que sí le den ganancia. Entonces, por eso es que ustedes van a empezar a ver las salidas o los traslados de inversión de los inversores de unas compañías hacia otros sectores. ¿Cómo está el lado del endeudamiento? Ahora que van a subir las tasas de interés, es muy importante vigilar el lado del endeudamiento. Miren cómo ha subido el precio
de las hipotecas a 30 años en los Estados Unidos. Si usted antes pagaba por una hipoteca 2.8 de porcentaje de lo que valga su casa, ahora paga casi un 5% de lo que valga su casa. Es decir, lo que usted ha pagado casi en 4 o 5 años, se lo comen los intereses. Entonces, si se están comiendo los intereses, los pagos de las hipotecas, va a llegar a un punto en el que usted ya no pueda ni siquiera pagar la hipoteca. ¿Y qué pasa cuando usted no paga la hipoteca? Que el Le quitan banco la le casa. quita su casa, ¿cierto? Entonces, cuando el banco le quita su casa, ¿qué tenemos? Pobreza. Tenemos crisis. Recesión. Tenemos recesión. ¿Cómo está la deuda particular? Miren esto. Las personas que los bancos le están prestando al 0%, listo, yo le presto, pero le están pagando al banco. ¿Qué dicen ustedes? Las, No, per- las no, no. personas no le están pagando a los bancos. Entonces, si sigue subiendo los intereses y no pagan, ¿qué va a pasar? Algo feo en la economía. ¿Cómo está el endeudamiento general del país? O sea, aquí hablamos de las personas y de las casas del sector inmobiliario. ¿Cómo está el país? Pues llegó a 300 billones, 300 trillones de dólares, 300 billones de euros, es decir, un endeudamiento sobre el 130% de su producción. O sea, así haga toda la producción que tenga, todo lo que tenga y lo entregue todo el dinero sin inversión social, sin infraestructura